Ahora tres mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo, un programa en el que las mujeres hablamos de política. Les saluda Jimena Ron. Estoy junto a Ana Changuín y Anabel Guerrero. Y hoy les proponemos un tema que es del que hay que hablar. Hay que ponerlo en la mesa de la conversación, hay que debatirlo, hay que desmenuzarlo un poco por la gravedad que requiere, digamos, este análisis, y es precisamente el derrame de petróleo que sucedió el 13 de marzo en Esmeraldas, específicamente en el cantón de Quinindé, pero que tiene una afectación muchísimo más grande, ¿no? Se habla, digamos, de una afectación directa a algunos de los cantones de Esmeraldas, al mismo cantón Esmeraldas, al cantón Quinindé. Atacames está también siendo afectado, también en temas humanitarios, no solamente por lo que involucra en temas económicos. Primero, yo creo que hay que dejar eso claro, no solamente porque este derrame evidentemente genera una paralización del servicio, sino que también hay un tema social involucrado, y es precisamente un poco de lo que también queremos hablar hoy día, y ese tema social tiene relación con el desabastecimiento del agua potable, porque claro, con el derrame del petróleo en Esmeraldas, producto aparentemente de la ruptura del oleotrans... Este nombre no lo tengo exactamente, a ver, lo voy a poner acá. El sistema oleoducto transecuatoriano, esta rotura se realizó de acuerdo a Petroecuador por las lluvias, pero que también es una información que no la tenemos absolutamente clara, ha generado que se contamine el río Esmeraldas, que haya un desabastecimiento de agua potable en algunos de los cantones de Esmeraldas, y también que se contamine el aire, ¿no? Hay un proceso también de investigar también los problemas de salud que puede tener la población, y también hay una contaminación a una reserva ecológica que pone en riesgo la vida tanto de la fauna del sector como de la flora. Yo creo que también hay consecuencias a nivel nacional que no podemos dejar de mirar. Hay mucha información que no se está socializando, mucha información, digamos, que no llega al resto de la población, y justamente ahora en el proceso electoral yo creo que también es un poco complicado todo lo que está pasando. De eso vamos a conversar el día de hoy. Muchísimas gracias, Jime. Realmente es un tema muy doloroso. Yo quiero aprovechar este momento para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Esmeraldas, que está atravesando una situación terrible. Se habla de una crisis ambiental, una crisis humanitaria. No podemos olvidar que Esmeraldas atraviesa momentos difíciles desde hace mucho tiempo. La explosión del crimen organizado en 2018, los efectos de la pandemia en 2022, 2 derrames de petróleo en el 2023, el tema del narcotráfico que también atraviesa la provincia, y hoy se habla de que los medios de subsistencia, como es agricultura, pesca, turismo, entre otros, ya no están. Es más, se habla de que incluso 2 cuerpos hidrográficos estarían muertos en la provincia de Esmeraldas. Eso es terrible, ¿no? El río Viche y wow, otro río también muy, muy hermoso de la provincia, que estarían totalmente muertos, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que hay que señalarlo y hay que decirlo con frontalidad. Existió una respuesta tardía de Petroecuador y en general del gobierno nacional. Evidentemente son temas que se tienen que clarificar, porque hasta el momento no se conoce bien cómo actuaron. Pero lo que sí está claro es que hubo una respuesta tardía, de que no se hizo el proceso de contención adecuadamente al momento, ¿no? Incluso muchos alcaldes, he escuchado declaraciones de varios alcaldes que señalan que, por ejemplo, quienes primero llegaron fueron el Cuerpo de Bomberos de Quinindé. O sea, y Petroecuador no estaba preparado, pese que el tema de los deslizamientos por las lluvias ya se sabía que podía generar este tipo de situaciones, y que son zonas incluso que ya padecen este tipo de problemas, y que precisamente hay este tema de rotura del SOTE en estos momentos, cuando hay estas lluvias muy fuertes, y entonces debían haber estado preparados y prevenir una situación así. Ahora, ¿qué se ha hecho hasta el momento?
El 16 de marzo el gobierno declaró a Esmeraldas en emergencia ambiental. La presidenta del COE, que es la ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que esto permitiría movilizar recursos y personal especializado. También obviamente, y era lo urgente, suspender el bombeo de crudo a través del SOTE. Se han movilizado empresas especializadas en remediación ambiental para ejecutar labores de limpieza. Sin embargo, a decir de muchos de los, incluso presidentes y presidentas de juntas parroquiales, esto hasta el momento es insuficiente. El Ministerio de Salud Pública está trabajando en el tema de salud porque no se puede respirar. Porque coincide el tema de que los ríos están contaminados y todo eso viene, ¿no?, a la superficie, y el tema de las lluvias y también de la humedad. Entonces esto exacerba los problemas y las personas no pueden respirar. Se habla incluso de que a este momento ya debería el gobierno nacional estar hablando de una posible evacuación en ciertos sectores, pero no se lo ha hecho aún. Pero en algún momento va a ser necesario. El tema de la distribución de agua es súper importante y debe haber en eso igual solidaridad desde todo el país para contribuir a esta situación. Se habla de 500,000 personas que no tendrían acceso a agua potable, ¿no? Porque además el agua venía de precisamente el río Esmeraldas en varios de los cantones de la provincia de Esmeraldas. La situación es durísima. En algún momento también hubo una denuncia de que la provisión de agua se dio a través de unos tanqueros que no estaban aptos y que estaban contaminados. Entonces, como Petroecuador mismo. Sí, la gente recibe el agua contaminada. Es muy duro. Ahora, ¿qué haría falta, no? Y eso lo conversábamos con ustedes, Anita y Jime, ¿no? Que nos transparenten las cosas, que se diga cuántos barriles de petróleo se derramaron. No nos han dicho la verdad, no nos han dado cifras. Como decía Jime, como decías tú, Anita, la información que tenemos es de los medios de comunicación, de los periodistas, ¿no? ¿Cuántos kilómetros del río Esmeraldas fueron afectados? Se supone que el derrame ha llegado hasta el Océano Pacífico. La determinación de responsabilidad de Petroecuador, qué fue lo que hizo y no hizo Petroecuador al respecto. Creo que hay que intensificar el tema de brigadas médicas, medidas de apoyo. ¿Qué medidas de apoyo va a dar el gobierno a los pescadores que se quedaron sin sus medios de trabajo? El turismo, ¿no? El tema del turismo, hay 3 playas cerradas en Esmeraldas. El tema de la agricultura, el tema de la ganadería, o sea, la afectación es impresionante. O sea, ¿qué medidas se van a dar para apoyar a estos sectores que están realmente en este momento sin medios de subsistencia, como lo habíamos dicho? El tema de que no se convocan los alcaldes a las reuniones del COE. ¿Qué pasa? O sea, quizás el momento electoral es tan complejo que piensan que invitando a los alcaldes se pueden generar algún tipo de situaciones. En este momento, el tema político, electoral no debería estar al centro, sino el hecho de rescatar, de remediar, de reparar todo lo que ha sucedido en la provincia de Esmeraldas. Entonces, en ese sentido, o sea, a trabajar todos unidos. Aquí, en este momento, un tema político, partidista o electoral no cabe en lo absoluto. Creo que todos estos datos que ha dado Ani Guerrero y Jimena Ron nos dibujan un escenario que realmente es trágico, y trágico en el sentido social y ambiental. Finalmente, también es importante recordar que este derrame lamentablemente no es ni se trata de un hecho aislado. Hay otras experiencias lamentables que se han dado también justamente por desfases o por rompimientos en el SOTE, que es el oleoducto que transporta, un poco para contextualizar, es el oleoducto que transporta el petróleo desde la Amazonía a la costa. Creo que esto evidencia que los problemas que se han dado similares anteriormente dibujan una falta de una planificación robusta para prevenir y para mantener un sistema que se muestra como crítico para transportar precisamente el crudo pesado en nuestro país. Ani Guerrero dio algunos datos importantes y creo que hizo una referencia al final que no debemos dejar a un lado, y es cómo podría ser abordado este tema ahora mismo en una época durante una campaña electoral, porque si bien no inicia, no se da el pitazo inicial de la campaña, evidentemente estamos caminando hacia la segunda vuelta, que será en menos de un mes. Y creo que esto nos puede dar a nosotros la sensación de que se intenta oscurecer
no digo específicamente por alguien, pero sí en la opinión o en el debate político se intenta oscurecer o al menos no darle la importancia a esta tragedia. Primero, es importante que se transparenten las cifras. Creo que eso es fundamental. Aquí un reconocimiento especial a todo el periodismo de investigación que se ha movilizado a la zona, que están haciendo estimaciones, junto con organizaciones de sociedad civil que realizan precisamente cuáles son o realizan algunas propuestas ya ahora mismo, inclusive, y eso es algo que sí deberíamos saludar. Ayer vi que el Ministerio de Ambiente estaba convocando a las organizaciones de sociedad civil para que se unan en una cruzada para empezar a limpiar desde ya los ríos. Era el Esmeraldas, el Biche y el Caple. Ani, y de verdad son, no solamente que son maravillosos, sino que representan en distintas maneras el sustento de una población y su desaparición propiciaría inclusive que se perpetúe aún más la pobreza, que se profundicen aún más las desigualdades, que el acceso al agua, que para nosotros probablemente hablando desde la capital sea algo ajeno, extraño, sea algo completamente casi que indiferente para poblaciones que dependen precisamente del sustento que les da un río o el caudal que les da un río, es simplemente la diferencia entre tener que tomar en un día y simplemente no tener al día siguiente. Quiero también mencionar que hay otros países que han enfrentado situaciones similares. Lamentablemente el derramamiento de petróleo no solamente ha ocurrido en Ecuador, hay experiencias recientes en Venezuela, en Nigeria. Recuerden también lo que se dio en el 2010 en el Golfo de México, en donde se dio un derrame durante días. No solamente el derrame fue horas, fue durante días con una contaminación, con una contaminación y un daño ambiental que todavía tiene consecuencias. Inclusive las estimaciones que hablan y que se dicen en este momento un poco proyectan que limpiar los ríos podría tardar inclusive de 15 a 20 años con un trabajo igual planificado, estructurado, permanente, constante. Así que nunca se ha dado, Anita, porque jamás, los anteriores derrames no se ha dado. ¿Cómo podemos asegurarnos que en este caso sí se lo haga y que en realidad logremos esta remediación en 20 años? Jamás. Y creo que aquí algunas lecciones que debemos ir aprendiendo sobre la marcha. Primero, atender la crisis. Políticamente no considero que es prudente utilizar esta temática como trampolín electoral para ninguno de los dos lados, para ninguno de los dos candidatos de cara a la segunda vuelta. Permitamos que se trabaje, pero tienen que reaccionar de manera responsable. Hay que transparentar las cifras, hay que hablar sobre el tema, hay que decir cuál es la contaminación real que se ha causado, hay que decir la afectación, hay que pedir ayuda si es necesario. Luego vendrán las responsabilidades, por supuesto, no nos engañemos. Claro que sí, Petroecuador tendrá que responder por lo que no se ha hecho, por acciones o también por omisiones en esto, porque nuestra Constitución así lo determina. Pero hoy lo importante, lo urgente, lo imperante es que se atienda la emergencia nacional y se deje trabajar y se asuma con responsabilidad y con liderazgo lo que debe ser ahora mismo un desplazamiento al sitio, transparentar la información y, repito, pedir ayuda si no se puede desde el gobierno. Yo creo que hay algunas cosas que comentar de lo que se ha dicho. Yo quiero ahí poner el dedo en la llaga porque creo que hay que ser sinceros como país y Esmeraldas es una provincia abandonada, ¿no? Es una provincia que está claramente, digamos, casi que a su suerte, ¿no es cierto? No solamente este gobierno, digo, los gobiernos incluso anteriores no se han dedicado a atender las problemáticas que tiene Esmeraldas relacionadas sobre todo con temas de contaminación, no solamente con el tema de derramamientos de petróleo, que no es algo, como bien se ha dicho, que ocurre ahora y que, bueno, nos sorprendemos porque es la primera vez. No, Esmeraldas viene teniendo este tema de derramamientos de petróleo ya en algunos años anteriores, en el 18, en el 13, en el 22. Y el tema, por ejemplo, de la termoeléctrica y contaminación, el tema de la propia refinería, la emisión de gases, que es perenne. El tema de la contaminación no es algo que para ellos sea nuevo, es algo con lo que conviven. Y no solamente con el tema de la contaminación, con el tema de las petroleras. Las mismas, por ejemplo, estas haciendas
aceite de palma, de la palma africana, también generan contaminación, y es algo que Esmeraldas lo viene sufriendo como provincia desde hace muchísimos años y no hay una voluntad política por solucionarlo, y me parece que es tristísimo, ¿no? Está clarísima la fragilidad ambiental, política, la vulnerabilidad que se configura en Esmeraldas, y que cada uno de estos hitos lo que hacen es profundizar las desigualdades en la cual vive una población que sí, es verdad, la provincia ha estado olvidada completamente. Es necesario que ahora se reconozca que ha habido una falta de planificación, de prevención, de generar escenarios de atención, y que al menos esta desgracia ambiental sirva para poder aplicar correctivos. Enhorabuena si así se lo hace. Ayer vi que la Asamblea Nacional había aprobado una resolución que los asambleístas precisamente esmeraldeños se habían unido para poder exigir y demandar una acción inmediata por parte del gobierno nacional, y también iniciar, supongo, un proceso de fiscalización en lo que, pero ese punto creo que es clave, Anita. O sea, es muy grave que el país carezca de planes de prevención de riesgos. Yo creo que ese es un tema muy fuerte. Que es política pública, nuevamente, ¿no? Totalmente. Y el presupuesto. Pero si acaban de dar la noticia que hay una reducción de presupuesto para todo lo que tiene que ver con riesgos en Ecuador. Entonces, ahí hay un tema. O sea, hay que vivimos en riesgos, ¿no? Vivimos en riesgos. Rápida. Coordinación interinstitucional. No existe esta coordinación interinstitucional. ¿Qué es esto justo que decías, Dani? A ver, el COE nacional se está reuniendo para atender para atender la problemática, pero no está citando o convocando a los 3 alcaldes involucrados, el de Quinindel, el de Esmeraldas y el de Atacames, ¿no? Que es un poco lo que los alcaldes han cuestionado, y a mí sí me llama la atención que si generas un grupo de atención con instituciones públicas, no llames a los alcaldes, que son los que conocen de cerca la problemática. Por supuesto. Otra cosa que a mí me hace falta también, que creo que es importante señalarlo, sobre todo de cara al proceso electoral, como bien decía Ana, estamos en medio de un proceso electoral, y si hay algo que el presidente de la República tiene que evidenciar, porque es presidente candidato, no le queda de otra, tiene que evidenciar es gestión, ¿no? Y a mí me hace mucha falta, por ejemplo, ver al presidente de la República en la provincia, en el lugar afectado, él directamente. ¿Lo han visto? Yo no. No. Total. Yo no. En lo absoluto. Yo no. Y vamos 6 días después del drama, ¿no? A mí me parece que para mostrar, este es el momento en el que tienes que mostrar liderazgo, pero un liderazgo directo, pues. No puedes mandar a tu ministra, a tu viceministra. Tienes que ir tú. Bueno, y que favorablemente ahora mismo tenemos ministra de Ambiente y ministra también de Recursos Naturales No Renovables. Porque recuerden que en un momento estaba encargada y se había encargado, eso es algo un poco antinatura. Porque finalmente recursos naturales no renovables con ambiente generalmente son casi que contrapartes. Por supuesto. Tiene que uno controlar la gestión del otro y ponerle los frenos. Exacto. Ambiente tiene que precisamente jugar un proceso de fiscalizar, un proceso de regular, un proceso de observar si se cumple. Entonces, dentro de todo, creo que debemos sentirnos afortunados que al menos están las dos autoridades y que no están en la misma persona. Esa división, ¿no? Aunque realmente yo creo que lo que dice Jime también es clave, ¿no? Esta presencia del primer mandatario o esta ausencia del primer mandatario, que además tal vez a veces por redes sociales lo que dice es: la ministra deberá informarme que las medidas que se han tomado. Realmente... Es que no es cosa menor. Yo lo que quiero hacerles notar es que ya se ha dicho, no tenemos certeza de cuánto barriles de petróleo se ha derramado, pero hay información de ciertas organizaciones de protección de derechos del ambiente que hablan de más de 200,000 barriles de derramados, ¿no? Entonces, el SOTE transporta más o menos 360,000 diarios. Pero seguimos sin información oficial, son estimaciones. Y es una especie como, eso parece que es, y sí asusta que probablemente sea uno de los derrames de petróleo más grandes que hemos tenido en nuestra historia, y que no tengamos información y que además no sepamos claramente qué es lo que se está haciendo. Creo que el reto es enorme. Ojalá que esta situación ponga sobre la mesa cuál es la necesidad de crear un plan no solamente inmediato, sino a mediano y largo plazo,
que verdaderamente nos permita a todos tener la certeza de que la política pública llega a todos los rincones del país. Los daños, y hoy precisamente hemos escogido este tema para poder hablarlo acá en Tostando Granizo, porque entendemos la necesidad de poner en el debate público la falta de transparencia, inclusive, yo sí me voy a atrever a decirlo, posibles negligencias que se han dado para el cuidado de esta situación, para el cuidado de la población, no solamente para el cuidado del transporte del crudo pesado, pero el cuidado de la población, los impactos que pueden darse. Tampoco hemos entrado, y vaya que los han detallado, si ustedes investigan un poco también, han detallado cuáles podrían ser las posibles implicaciones para la piel, para los pulmones, enfermedades cáncer, que podrían desarrollarse como cáncer para la población que se encuentra ahí. Por favor, nuestros hermanos esmeraldeños ya estaban viviendo una situación realmente crítica en cuestiones de económicas, de inseguridad, falta de empleo, falta de oportunidades. Todavía que ahora llegue esto. Esmeraldas es la provincia en donde hay el más alto índice de deserción escolar. Y si vamos índice por índice, Ani, es lamentable. Inclusive falta de oportunidades de los chicos, probablemente también deserción universitaria, falta de acceso, falta de oportunidades. Que eso puede estar relacionado con racismo incluso, ¿no? O sea, no digo, pero a mí sí me suena que es difícil pensar que tienes a una provincia con el mayor, digamos, porcentaje de población afroecuatoriana y que la tienes abandonada. Por supuesto. El que está de alguna manera aislada. El abandono es estructural y es histórico. Así es. Y creo que ahora mismo, y un poco yendo y les invito a ir hacia algunas conclusiones sobre este tema. Creo que en estas semanas, previo a la segunda vuelta electoral, es mucho más necesario mirar la capacidad de nuestros líderes o de quienes se consideren o se presenten como líderes para los ecuatorianos, poder encabezar el manejo de una crisis, el poder evidenciar cómo se abordan los problemas, cómo se buscan soluciones. Y yo diría que ahora, de parte de las dos candidaturas, no se puede, y también me gustaría saber, por otro lado, cuál sería la propuesta de Luisa González, de la otra candidata, respecto a esto. ¿Qué podría hacer? Anita, que me parece que otra cosa que creo que hace falta es en estos tópicos para el debate, un tema medioambiental. Si la memoria no me traiciona, no hay nada. Yo creo que no les van a preguntar nada. No hay. Sí, estuve revisando, hay algunas innovaciones en el debate que se van a dar el domingo. Sí estoy optimista porque se va a dar una ronda de preguntas de sí y no. Porque siempre lo he pedido. Siempre lo he pedido. Parece que le dieron gusto a Ana Changuín y pusieron las preguntas de sí o no. O sea, ¿te parece que sí? Porque no tienes forma de evadir, ¿no? Sí o no. Me parece bien. ¿Usted lo va a traer a fulano de tal? Sí o no. Vamos a ver. No lo había visto desde ese punto de vista, Anita Changuín. O sea, siempre se puede decir depende, ¿no? Pero en todo caso sí que es una buena estrategia. Sí. Pero sí, hay muchísimo tema, muchísimo todavía que conversar. Yo creo que ya estamos también acercándonos un poco, como dice Anita, a las conclusiones. Otro de los temas que no hay que perder de vista es la restauración ambiental, además del tema humanitario. Reparar integralmente la naturaleza no es posible, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo claro. La reparación integral absoluta y completa de la naturaleza, eso no existe. Si ya hubo una contaminación, además porque hay contaminación no solamente del agua, sino también del suelo, esta remediación no es posible, pero sí que hay que tratar de generar medidas para llegar a restaurar en la mayor medida de lo posible, ¿no? El tema medioambiental, porque de ahí eso está relacionado con el tema de la pesca, con el tema del turismo, y bueno, hay mucho que exigirle al gobierno, y como bien dicen también las chicas, a los candidatos, porque tienen que hablarnos muy claramente del tema. Ahora sí, el granizo quemado, ya no tenemos más tiempo. El granizo quemado de la semana. Y qué raro, habían algunas opciones para escoger esta semana. Qué raro. Sí, hablábamos de, por ejemplo, el tema de los chats, el tema de la prohibición de celulares, de los chats del Consejo de Participación Ciudadana, de la prohibición de celulares en el CNE. Pero digamos que lo último que sucedió no dejan tomarse ni la selfie ya.
Por supuesto. En la papeleta. Ya, sí, ¿no? Y en realidad es inconstitucional. Eso creo que lo hemos conversado las tres, ¿no? Pero digamos que el granizo quemado de la semana lo ganan, o se lo ganan las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas, cuando habló de la dolarización a la ecuatoriana. Y luego textual, ¿no? El conflicto textual, que ¿no? hubo y Flaco favor a la campaña. Sí, y por aquí en decirlo de alguna Tostando manera, Granizo hacemos referencias textuales. Sí, y por decirlo de alguna manera, la jalada de orejas de la candidata a la presidencia, Luisa González, que dijo que la asambleísta se enredó con un tema que no conoce y no maneja. Realmente complejo que suceda eso en una instancia político-partidista que se supondría tendría un discurso unificado mucho más a puertas de una segunda vuelta electoral. No les mandan la ayuda a memoria para las entrevistas, yo creo. Eso no está saliendo a tiempo. Con ustedes el granizo quemado de la semana. Dolarización a la ecuatoriana. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Se despide de ustedes, Jimena Ron. Soy Ana Changuín, nos vemos el próximo miércoles. Anabel Guerrero, un gusto estar con ustedes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.